El ritual funerario, un evento significativo, encierra la misión y razón de ser de las empresas funerarias. Constituye a una parte importante del proceso de duelo, favorece la aceptación de la pérdida, ofrece un espacio singular para la expresión emocional, alienta la construcción de memoria sobre el ser querido que falleció y reúne en un mismo espacio a personas que requieren apoyo. Abrimos nuestra actividad académica con Leonardo Saldumbide Rueda y los espacios del ritual. La ciudad de los muertos convive con la ciudad de los vivos. Leonardo Saldumbide es sociólogo, historiador, experto en estudios urbanos, antropólogo, estudioso de la cultura funeraria. Actualmente es coordinador de educación continua de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es el presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y coordinador académico de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Bienvenido, Leonardo. Buenas tardes con todas y todos. Un nutrido y maravilloso público. A mí cada vez que Remanso tiene otro plan me conviene porque es una nueva oportunidad de venir a la bella Colombia, a la que quiero tanto como a mi propio país. Un saludo afectuoso desde Quito para cada uno de ustedes en esta importante 26ª convención de Remanso, esta vez aquí en Cali. Menciono especialmente al distinguido presidente de la Corporación Remanso, Fernando Arango, a su directora María del Pilar Rojas, a todos y cada uno de ustedes, distinguidos representantes de empresas funerarias de Colombia y de países vecinos. Saludo también al resto de expositores. Algunos ya los conozco, otros son nuevos, pero seguramente serán buenos amigos al final. También doy gracias a la profesora Liliana Cerrato por su acompañamiento cada vez que vengo a Colombia y por el trabajo en la sistematización de esta participación para la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales que actualmente presido. He hablado de ustedes en eventos académicos y me parece importante que se consolide ese espacio de participación para explicar, ¿no es cierto?, estos procesos también desde otros puntos de vista que sean externos al campo funerario, ¿no?, pleno. Supongo que también en el encuentro de Cuba de este año mencionaré esta intervención, así que estoy muy contento. Yo le he cambiado un poco el título que me fue propuesto, porque con las cosas se van haciendo, yo soy muy, digamos que dado a permitir que las cosas tomen su forma. Y al final, esa pregunta que desde Corporación Remanso se me hizo es una pregunta muy compleja que toma muchísimos estudios, doctorados, maestrías para entender, ¿no?, el rito. Y se van a dar cuenta, y en esto comparto plenamente con la intervención de Fernando Arango, que esto no es un tema menor, ni mucho menos, ¿no? Posiblemente el sector funerario está anclado al proceso mismo de conformación de la especie. Me gusta disrumpir, ¿no es cierto?, ser disruptor. Les invito a ver la última caricatura, la última tira de Garfield, ¿no? Ustedes no sé si todos la conocían. Con esta, ¿no es cierto?, los autores cerraron la serie. Es una brutalidad de expresión visual, no sé si ustedes se dan cuenta, pero siguiendo los pasos al feroz Rumano Cioran, ¿no es cierto?, marca la precisión de la muerte. O sea, el artista fue tan genial que en 3 viñetas nos desarmó frente a un hecho absoluto, total, liminal, frontera, que es la muerte. Hasta hoy. Y les pongo ahí, porque la frase de Cioran va poco a poco dejando de tener sentido y la pregunta que nos hacemos con el avance tecnológico, ¿es la muerte ahora todavía el hecho, ¿no es cierto?, frontera, el hecho ineluctable, el hecho límite, el hecho incomprensible, inamovible?
y la respuesta posiblemente sea no. En 1968, el comité ad hoc de la Facultad de Medicina de Harvard se preguntó por el momento de la muerte. Hasta entonces quedaba claro que uno se moría cuando se moría. Pero de repente empezamos con el desarrollo tecnológico en el siglo XX a preguntarnos cuándo nos morimos realmente. ¿Es cuando dejamos de respirar? ¿Es cuando el cerebro deja de tener conciencia? ¿Es cuando la última de las células de nuestro cuerpo se vuelve inviable para la clonación? ¿Cuándo morimos realmente? ¿No? El presidente de Argentina tiene unos perritos que son clonaciones de otros perritos. Eso hubiese sido ciencia ficción hace 20 años. Hoy ya no. Entonces, vamos a hablar de un tema que está totalmente relativizado. Y un tema que está relativizado peligrosamente porque daba sentido para mí, no a un ser humano, a un conglomerado, sino a toda la noción de la humanidad. En 1974, o sea, bastante lejos ya, el filósofo y sociólogo Edgar Morin, en su antropología sobre la muerte del hombre, titulada El hombre y la muerte, citaba a Le Rochefoucauld y decía: nadie puede ver cara a cara ni al sol ni a la muerte. Apenas poco más de 50 años después, el ser humano no solamente está viendo cara a cara al sol, sino también a la muerte. Y eso es un tema que a nosotros, todos aquellos avesados que estudiamos la muerte y quienes gestionamos la muerte, tenemos que tener en cuenta, porque posiblemente cambie todas las reglas del juego en las próximas décadas. En esta pequeña intervención voy a intentar resolver 3 preguntas, de lo más simple aparentemente, pero posiblemente no lo logre porque no creo que haya respuesta. ¿Qué, cómo y dónde? 3 preguntas para hacerle a la muerte, 3 preguntas para hacerle a la especie y para entender por qué el qué, el cómo y el dónde del rito nos han marcado y nos han hecho seres humanos. Avesados como somos quienes damos la cara a la muerte, iniciemos con ¿qué? Cierren los ojos. Imaginen el momento de su propia muerte. Piensen, este ejercicio lo hice con enfermeras de posgrado en la universidad a la que pertenezco. Cuando hablaba con enfermeras pensé, estas personas saben más de la muerte que yo mismo, se muere la gente en sus manos. Ni los médicos enfrentan la muerte como las enfermeras. Sin embargo, la reacción que tuve fue variopinta y desfavorable. La muerte no es agradable a pesar de que hoy en día está presente en todo lugar. Las redes sociales, las noticias, la televisión, como dice la académica Sonia Marzano, vivimos banalizando la muerte siempre y cuando sea ajena. La propia es otra cosa. La propia o la cercana es otra cosa. No nos gusta pensar en esa muerte, nos gusta tenerle lejos. Pero la otra la consumimos, la vemos, ¿cierto? Walking Dead. Incluso somos capaces de desnaturalizar a un cuerpo siempre y cuando el guión lo pida, ¿no? Los chicos ahora, hablábamos hace un momento de tecnologías, los chicos ahora son capaces de desnaturalizar la muerte y de verla como un espectáculo, y eso es peligroso. Aún hoy en día, que sabemos tanto acerca de la muerte y de su precisión aparente, no quiero centrar esta ponencia en el hecho biológico, y se van a dar cuenta por qué. O sea, el hecho médico, ¿no? El cese de funciones, la actividad cerebral, la donación, sino entenderle a la muerte desde un hecho político y cultural, que eso van a darse cuenta que es fundamental. Pensemos ahora, quizá no cerrando los ojos, pero en cómo veían la muerte propia seres humanos de un tiempo muy antiguo, donde no tenían las certezas, ni la evidencia, ni la clonación, ni el transhumanismo, ni el rito establecido, sino el misterio del cosmos y el caos.
Edgar Morin, este joven sociólogo, filósofo francés, nos dice: la especie humana es la única para la que la muerte es un problema toda la vida. Vamos a centrar el origen del rito en el origen mismo del antropos, de la especie. Este ha sido el gran problema de toda cultura humana. No existe cultura en el orbe que no haya desarrollado un marco explicativo sobre la muerte. Esa es la base de todo pensamiento cosmológico, cosmogónico y religioso. Hay que entender que donde hubo ancestros nuestros, hubo alguien intentando entender la muerte. La muerte nos ha sorprendido, nos ha azorado, nos ha dado pánico, pero también nos ha intrigado. En el horizonte mismo de la formación de la especie, la muerte fue enfrentada. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es el pensamiento religioso? Y vamos un poco a escudriñar, ¿no es cierto?, a hacer una autopsia. ¿Qué es el pensamiento religioso y qué preguntas resuelve el pensamiento religioso? Y no hablo de una religión en particular, sino de cualquier religión. La única pregunta que pretende responder es: ¿qué pasa luego de morir? No otra, ¿ya? Entonces, es tan fuerte eso que una religión que no tuviera respuesta para eso no sería llamativa. Porque simplemente la religión, el pensamiento mítico, el pensamiento, el rito y todas las prácticas que nosotros hacemos prevén algún tipo de supervivencia, ¿no es cierto?, al hecho mortuorio. Esa supervivencia, ustedes me dirán: bueno, y si yo no soy creyente, en algo tienes asidero. El ser humano siempre se proyecta. En los libros, en la enseñanza, en la familia, ustedes están hablando en este momento de linaje. Y eso es interesante, ¿no? A mí me gusta poner este ejemplo, que además de reciente, porque los avances científicos, de alguna manera, una de las cosas que están haciendo rápidamente es quitarnos a nosotros la idea que teníamos de ser ángeles, y nos está asentando bastante bien en la Tierra y nos está comparando con otras especies y nos está poniendo cara a cara con otros procesos. Hasta hace bastante poco la arqueología creía que los únicos animales que tenían ritos funerarios eran los seres humanos. La Cueva de las Flores, que ustedes le ven aquí en Turquía, ¿no es cierto?, descubierta por Ralph Solecki, es un sitio de enterramiento neandertal. Un yacimiento muy valioso donde hay muchísimos cuerpos en una disposición particular, lo que nos habla de dos cosas, ¿no? Dos cosas importantísimas, piénsense ahí. Cuerpos con un orden particular, y él descubre otra cosa: polen sobre esos cuerpos. Es decir, alguien hace muchísimo tiempo, en los albores mismos de la humanidad, dejaba flores sobre cuerpos depositados en una disposición específica. Y eso nos habla, justamente si seguimos el pensamiento de Morin, que en el horizonte mismo de la especie alguien se sensibilizó frente a otro ser humano que había muerto y se preguntó qué pasaba después. La cueva nos da a nosotros dos cosas, dos sitios, digamos que de pensamiento, que a ustedes también les interpelan actualmente. El primero es que hay un lugar, y vamos a darnos cuenta cuando intentemos responder el dónde, que este lugar, que esta geografía es de lo más variada y de lo más loca. Pero en principio hay un lugar al que se vuelve porque alguien está ahí depositado. Y segundo, las flores, hay una ofrenda dedicada a alguien. ¿Saben lo que significa eso para la especie? Como decía la antropóloga Margaret Mead, cuando le preguntaron a ella: ¿cuándo usted identifica el surgimiento de la humanidad? Mead responde: cuando encontramos el primer hueso roto y soldado. Y uno dice: ¿por qué? Porque alguien dedicó tiempo a un enfermo para cuidarle y que se sane. Eso en el mundo animal fuera del humano no existe. Que alguien dé tiempo a otro para que se sane. Y la muerte es un rasgado del tejido social. Alguien dio tiempo, en tiempo tan lejano, para que se sane de la muerte. Es un poco, vamos ya indagando en el qué es esto.
con ¿para qué va a servir hacer algo frente a la muerte? ¿No? El muerto tiene que sanarse de la muerte. Y alguien hacía esto mucho tiempo atrás. Pensar ese que en ese lugar, en ese tiempo, si a nosotros nos resulta complicado, imagínense, ¿no? Donde no hay respuestas. Entonces Morán nos hace esta clasificación. Nosotros hemos dicho siempre que somos el Homo sapiens. En otras acepciones decimos que somos el Homo faber, o posiblemente el Homo loquax, o el Homo ludens, ¿no? Todas estas cosas, tal como la muerte, han sido también relativizadas por la tecnología. Y eso es sorprendente. El Homo sapiens, hasta el siglo XX, ¿no es cierto?, este animal cerebral, es increíblemente relativizado hoy en día. Ya no hablamos de una inteligencia, sino de inteligencias múltiples, en las que la inteligencia cerebral, es decir, la posibilidad de raciocinio, tiene múltiples formas y paradójicamente, mientras la biología avanza, demuestra que los propios animales tienen formas cercanas de raciocinio muy parecidas al ser humano. Entonces resulta que lo de Homo sapiens, el único que piensa, es relativo. El Homo faber, el hombre que hace herramientas o que soluciona problemas, disculpen, esto ha sido totalmente relativizado. La biología otra vez, la neurociencia demuestran que otras especies han resuelto problemas cotidianos de manera mucho más efectiva, que han desarrollado herramientas, y no es para nadie desconocido que la arquitectura o la ingeniería siguen bebiendo de los ejemplos de las abejas, las termitas o las hormigas, o que la aeronáutica toma ejemplos todavía de máquinas de volar exitosas como las aves o los peces. Y eso es paradójico porque no existe todavía un modelo, ¿no es cierto?, tan perfecto de desarrollo técnico como el plumaje de un ave para volar. Soluciones de la naturaleza, el ser humano otra vez relativizado. El Homo loquax, el lenguaje. El Homo ludens, el juego. ¿Somos los únicos que jugamos? ¿Cierto? ¿Somos los únicos que entendemos? La respuesta otra vez parece ser no. Cada vez hay mayores avances al respecto. Entonces, ¿qué no se ha relativizado? ¿No? Sigamos otra vez a Morán. Quizá posiblemente lo único que permanece inalterable es la relación del ser humano con la posibilidad de la muerte. Quizá como debíamos nosotros definirnos con base en esta preocupación sería como Homo mortalis, ¿no? El ser que prevé su muerte y toma previsiones desde la pequeña infancia, ¿no? Porque siempre hay un momento del ser humano en el que no está consciente de lo que es la muerte. Es un concepto demasiado complejo, pero que se va desarrollando en cada uno de nosotros. Hace unos años, Paidós editó un libro titulado 6 miradas sobre la muerte. Magnífico libro, si no lo han leído, les invito a hacerlo, ¿no? La bióloga Carmen Maté intentó explicar esos acercamientos a la muerte que tienen otras especies, ese misterioso ritual de los delfines en torno a sus muertos, lo que nosotros llamamos los cementerios de los elefantes, las madres chimpancés que cargan semanas enteras a sus hijos muertos en las espaldas, ¿no? Quizá lo más llamativo de la explicación de Maté es que el caso de la gorila Coco, ustedes saben, algunos de ustedes habrán escuchado hablar de ella, una gorila que llegó a expresarse con más de 1000 ideogramas, es decir, manejaba más o menos 1000 ideas, Coco, y podía de alguna manera interpretar pensamientos bastante complejos, ¿no? A Coco se le preguntaron 3 preguntas muy difíciles de responder por algo que nosotros consideramos sea únicamente un animal, ¿no? Cuando le preguntó ¿qué pasa cuando mueren los gorilas?, Coco respondió: disgusto, viejo. ¿Cómo se siente un gorila cuando muere? Dormir. Esta gorila llegó a tener un afecto especial por un gato que murió, y cuando le preguntó ¿qué sientes por la muerte de tu gato?, ella respondió: triste, enfado. Efectivamente estamos frente a reacciones, son sin duda algunas sensibilidades. La biología nos muestra cada vez, ¿no es cierto?, que compartimos el planeta
con especies muy cercanas a nosotros. Posiblemente el peor problema de hablar de la muerte ahorita es que nos estamos aniquilando a nosotros mismos. Sin embargo, aunque estas sensibilidades son llamativas, posiblemente no son tan profundas como la previsión que desarrolla el ser humano. Por tanto, lejos del paradigma biológico que nos afecta a todos y a todo lo que tiene dimensión temporal, ojo, ¿no? Porque han de morir también los soles, las estrellas, los planetas, las culturas, los idiomas, las lenguas, el ser humano, las pequeñas bacterias, todo lo que tiene dimensión temporal ha de morir, dice la física, ¿no es cierto? Entonces, ante esa evidencia, la única interpretación que nosotros podemos darle a ese qué es que la muerte para el ser humano es una muerte cultural, no biológica, sino cultural. Fuera de la idea de cese de actividades, fuera de la idea de cese de signos vitales, en la muerte humana, se han dado cuenta, ustedes trabajan ahí. Eso no es un cese de nada, al contrario, a la muerte en las funerarias, en el rito funerario se la debate, se la espera, se la teme, se la idealiza, se la romantiza, se la estigmatiza, se la trae a colación y se la considera como un mal tema de mesa. Es todo menos un cese, es un despertar de cosas y ahí está el campo funerario. Contrario a lo que piensa mucha gente, también la muerte culturalmente, la muerte antropológicamente, como se dan cuenta, los neandertales, los seres humanos, ¿cierto? No solamente afecta al difunto, la muerte rasga el tejido social. Los antropólogos creen que la base del duelo es el tiempo en el que el cuerpo se descompone, ¿no? Un año, cuánto tiempo hacer el duelo, ¿no es cierto? Antes tenía una relación con el dolor de saber que el otro está en descomposición, entonces la familia de ese se queda también manchada, golpeada, dolorida, y ahí es donde está el campo funerario, ¿no? Ahí es donde están ustedes. El mundo, con la muerte, el mundo social, dice Turner, se rasga, se rompe. Vaya que, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese potente qué? ¿Cómo? La segunda parte de nuestra explicación. Esta muerte, como vimos en la Cueva de las Flores, tiene una dimensión geográfica o varias. Les voy a decir dos evidentes dimensiones geográficas de la muerte. Donde acontece, que es el cuerpo, que es donde está aconteciendo, que la gente que habrá participado en el encuentro en Pereira, me parece que hubo un excelente grupo de exposiciones que trabajaron en torno a lo que representa el resto de quién está ahí, el cuerpo, lo que ustedes llaman el marco ritual o el marco representativo, me acuerdo de alguna forma. Y luego viene la otra dimensión geográfica, el espacio que ocupará ese cuerpo. Y esto otra vez vuelve a estar siendo relativo, ¿cierto? Ustedes trabajan en empresas que por lo general están relacionadas al espacio simbólico de la muerte, el cementerio. Yo mañana quiero ir a conocer el cementerio más viejo de Cali, porque eso es lo que hago cada vez que voy a un sitio. Gabriela Mistral decía, si quieres conocer un lugar, habla con ellos, come lo que comen y anda al cementerio. Es la única forma. Yo cumplo las tres, ¿no? Así que no esperarán que yo haya comido alguna hamburguesa mientras estoy en Cali. Estoy comiendo todo lo colombianamente posible. Entonces, ese espacio segundo es tan importante, y quiero en este momento poner esto a consideración, que gran parte de lo que es la arqueología, gran parte de lo que conocemos de nuestra especie, de nuestras civilizaciones, lo conocemos por los monumentos y los esfuerzos dedicados a los muertos. Desde pirámides, pasando por cenotafios, tumbas, estructuras, ¿no es cierto?, sitios específicos. La arqueología lo que ha hecho es desenterrar muertos y a través de esto intentar vernos en el espejo, mostrarnos quiénes somos, ¿no?, en función de lo que hemos hecho para sobrevivir a la muerte. Frente a esta geografía estructural, la geografía mínima, ese cuerpo que se reduce a cenizas, que se momifica, ese cuerpo que se convierte en hueso, tampoco es un tema, digamos que sencillo, porque eso que alguna vez fue humano jamás deja de serlo. ¿Se acuerdan que cuando en Pereira se me
me invitó a hablar de bioética, yo les decía, cuidado con el resto, cuidado con el cuerpo, con cómo se lo trata, porque el cuerpo muerto no deja de ser un ser humano. Ese es el problema. El hueso no deja de interpelarnos porque nos recuerda que esa estructura está sobre nosotros, nos está soportando. Paul Weinstein, en su libro La calavera, o libro maravilloso también, nos recuerda por qué la calavera es posiblemente uno de los símbolos más universales, porque en esos ojos huecos nos identificamos nosotros en nuestra propia mortalidad, y eso es patente, no, tenaz. No hay cultura en el mundo a la que usted le presente una calavera y sepa que eso representa a la muerte. Entonces, ¿cómo se enfrenta a la muerte? ¿No? ¿Cómo se puede recomponer ese tejido social que queda rasgado? ¿Qué es lo que hace la muerte? ¿No es cierto? Y en últimas, es lo que intentamos hacer. Y aquí viene el tema de esta conferencia, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho? ¿Qué hemos hecho para interpretar a la muerte? ¿No es cierto? La creación de rituales, junto con la previsión, es el rasgo más distintivo del ser humano, he dicho. Sobre el pensamiento religioso va a haber un sustrato que nos esté diciendo qué es la muerte. Y para interpretar la cosmovisión tendremos variadas maneras de intentar dar orden al caos. Pensemos otra vez en esos seres humanos, ¿no es cierto?, muy lejanos. Ahora cae un rayo y nosotros sabemos que es un rayo, o hay un temblor y sabemos que es un temblor. Lo primero que harán los chicos jóvenes de hoy es meterse al X o al TikTok o en alguna red social a ver dónde fue y qué magnitud tuvo, ¿no es cierto? Y si cae un rayo, a ver si es que hay alguna noticia, si cayó cerca. En fin, los eventos han dejado de tener cierta magia, cierto misticismo, pero en algún momento había que darle orden al caos. Y para darle orden al caos, la primera unidad de uso que tiene el ser humano es la unidad simbólica, ¿cierto? Un elemento lo suficientemente compacto y comprensible que nos permita abrir llaves, ¿no es cierto?, y dar forma y orden a lo desordenado. Recuerden que hay todo en la naturaleza menos orden. Es gracioso, pero alguna vez un arqueólogo me dijo, sabemos que no hay vida en Marte porque no hay nada ordenado. No hemos encontrado una superficie tallada, lisa. No, ese es el ser humano. Donde uno ve eso es el ser humano. Ya intentó darle forma, darle orden. Por eso es que me daba risa a mí alguna vez cuando alguno de mis alumnos decía, churas, que no sé por qué nosotros tenemos miedo a las cucarachas, y todo eso. Yo le digo, bueno, no sé. Porque nos hemos acostumbrado a que dentro de un orden humano no existen esos animales, pero la verdad es que sí existen y viven ahí. El símbolo es la base para interpretar todo, ¿no es cierto? Y el conjunto de símbolos, yo lo que he puesto ahí es una calavera, que representa la muerte, ¿no es cierto? Tácitamente, posiblemente veneno o algo que me da muerte, o peligro, que me puedo morir si es que pasa algo, ¿no es cierto? Pero el conjunto de símbolos, ¿no es cierto?, da como resultado la construcción del pensamiento mítico. Si ustedes se preguntan, cada cultura del orbe, así como tiene un pensamiento para explicar la muerte, tiene un pensamiento mítico, y el pensamiento mítico está relacionado, por ejemplo, a todo lo que permite ordenar el caos, ¿no es cierto? Es decir, mitos fundacionales, ¿no es cierto?, dónde surge, de dónde provenimos, ¿no es cierto?, de quién somos hijos, ¿no?, el mito de la fundación. En esto, por ejemplo, en la Biblia son todos estos mitos de la creación, ¿no es cierto?, el arca, el Génesis, ¿no es cierto?, pero además hay mitos de integración, hay mitos cosmológicos, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta cuando uno analiza, por ejemplo, los textos sagrados del Popol Vuh, el Chilam Balam, los Vedas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué papel cumple el cosmos, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que el elemento mítico, que son todas estas narraciones casi mágicas, van a incorporarse, ¿no es cierto?, sistemáticamente a un pensamiento más complejo que va a dar como resultado el pensamiento religioso. Y el pensamiento religioso ya articulado, ¿no es cierto?, va a interpretar el orden de las cosas. Creo que frente al pensamiento mítico, ¿no es cierto?, y el ordenamiento más complejo del pensamiento mítico es justamente lo que hemos venido a tratar hoy, el marco ritual, ¿ya? Es decir, la sofisticación, el tratamiento tecnológico del mito, ¿no es cierto? Es decir, que haya un sabio, que haya un orden, que haya algo escrito que se ejecute, ¿no es cierto?, para ordenar las cosas. Ese es el marco ritual, no cualquiera, no en cualquier momento. Ya vamos a ver que el tiempo ritual no es un tiempo cotidiano. El rito, como el juego, por ejemplo, rompen el tiempo cotidiano. ¿Ustedes se han dado cuenta? Si es un partido de fútbol, ustedes pueden estar
tomando una cerveza disfrazados de algún personaje y todo bien. Es el juego, es el momento lúdico. En el momento ritual también se rompe el orden. Está permitido gritar, patalear, llorar, vociferar, insultar, vejar, porque está roto el orden, se está descomponiendo. ¿Se acuerdan que les decía que la muerte lo que hace es rasgar, romper el sentido social? Ahora hay que recomponerlo, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿todos los ritos son la misma cosa? No, no. Hay ritos más profundos. ¿Cuál creen ustedes que es el papel del rito? ¿No? Si el orden está dado y el ser humano está azorado por la intervención de los elementos, por lo brutal del cosmos, el papel del rito va a ser la posibilidad de intervenir en esos designios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es la transubstanciación? Cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, esto ya no es una hostia, ya no es pan, sino que se ha convertido en carne, ¿ya? El creyente piensa que en ese momento efectivamente esa hostia no es pan, sino carne, por medio de la ejecución del rito. A través del rito se interviene, se puede cambiar las cosas, ¿no es cierto? Imagínense ustedes un chamán, ¿no es cierto?, que cae el rayo o que hay sequía y ejecuta un rito, ¿no es cierto?, un rito con la comunidad, y ese rito como previsión lo que tiene previsto es que los dioses se compadezcan y que haya lluvia. Lo mismo, el mismo papel cumple de manera más sofisticada en el pensamiento religioso el sacerdote, es decir, la intervención en eso, ¿no? Cuídanos a través de la misa, se pide por las almas, se pide por… Entonces se ejecuta el rito, ¿no es cierto?, de manera más compleja. Hay ritos y ritos. Hay ritos cotidianos, ¿no es cierto? Hay ritos que se pueden ejecutar. O sea, la idea esta siempre es… Hay ritos malignos también, ¿no? Hay gente que hace cosas. Ustedes que trabajan en cementerios habrán encontrado cualquier cantidad de gente que pretende usar el espacio funerario, por ejemplo, para intervenir en el mal de alguien. Les voy a pedir una cosa a los organizadores, Maya del Pilar. Me avisas cuando falten 30 por si acaso. Como yo no planifico las exposiciones con tiempo, a veces me paso. Así que para tener consideración. De todas formas, hay ritos y ritos, les decía yo, ¿cierto? Y el rito de la muerte, como los ritos más profundos que tiene la especie, no es un rito común. Este antropólogo al que le estamos aquí viendo, que es Arnold van Gennep, fue el que definió la idea de un rito complejo, un rito con pasos, un rito con transiciones. Y eso les llamó un ritual o un rito de paso. Un rito que no deja a nadie igual, ¿ya? Y ese es el papel de lo que está aconteciendo en cada una de las salas de velaciones de ustedes, en las iglesias, en las casas cuando se vela ahí. El rito de muerte no es un rito sencillo, es un rito de paso. Y ahorita les vamos a analizar la estructura de este potente rito de paso. La característica de un rito de paso, a diferencia de un rito habitual, es que tiene un espacio de fantasmagoria o liminalidad. Es un espacio en el que aquello que se destruyó, aquello que obligó a ejecutar el rito, no está plenamente sanado, no está plenamente integrado a la nueva dimensión que tiene que adquirir. El tiempo del rito de muerte, por ejemplo, aquí tenemos un espacio, ¿no?, en el que tenemos la muerte aconteció sobre el cuerpo, el rito que se ejecuta en la misa, en las funerarias, en el acompañamiento y al final el descargo. Hay un momento, ¿no es cierto?, que pasa entre la muerte y la sepultura generalmente, en la que nada está sanado, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, ese muerto todavía está ahí físicamente, entonces todavía no es un espíritu. La gente todavía les golpea, la gente todavía les llora, les ve, tienen facciones. En ocasiones nos recuerdan a cómo fueron hasta hace poco. No está plenamente integrado al mundo de los ancestros. Y la familia tampoco está sana. La familia también sufre en ese momento del dolor del desgarramiento y todavía no está integrada socialmente. Cuando se ejecuta el rito de paso, el tiempo liminal en el que el muerto es un fantasma, ¿no es cierto?, el muerto es una fantasmagoria, se cumple.
y empezamos a sanar. Y ahí viene la importancia de lo que seguramente hablará luego Sebastián, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el rito? ¿Por qué sanamos después del rito? O sea, ¿por qué el muerto se convierte ya no en un muerto, sino en un ancestro, en esa divinidad, en la persona que me ve y me cuida? Y la familia empieza lentamente a integrarse a la vida pública, social. Hay otros ritos de paso, como por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Las quinceañeras, que entran al espacio de la misa puestas unas chancletas, unas chanclas, no sé si ustedes le dicen ahí así, sandalias, perdón, quizás sandalias era la palabra correcta, no chancletas, pero luego, después de la misa, usan tacos y para la finalidad del rito se han convertido en mujeres, ¿ya? La misma función tiene ciertos ritos de tribus, por ejemplo, en la que un varón pasa por un rito de casa y se convierte en adulto. La infancia y la adolescencia son invenciones del siglo XX tardío, de eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿No es cierto? Muerto, fantasma, ancestro, espíritu para el muerto, muerte, dolor melancólico, es decir, el dolor profundo, hasta dolor de memoria y nostalgia para la familia. Eso nomás hace el rito funerario, eso nomás hace el rito funerario. Para la gente que participó y sigue viva, esa ejecución correcta de esa práctica hará que su ser querido esté donde ellos quieran, donde ellos crean, así que no importa en qué fe tenemos, sino a donde ellos pretendan que deba ir. Y en últimas, ellos se integrarán sanamente al rito. Ahora les quiero poner, como soy ecuatoriano, les quiero poner un ejemplo bonito, porque aquí les traigo a colación esto. Posiblemente a través de Corporación Remanso, o si me dejan escribir un artículo en la nueva revista, ahí comprometo. Sacamos 2 libros, lamentablemente no pude traerlos porque va a ser la presentación el 21 de marzo, pero el uno es justamente sobre cómo se vive las prácticas rituales en una comuna de Quito. Ustedes saben que Quito tiene todavía comunas ancestrales, indígenas alrededor, pero otro es un libro infantil. Y me pareció a mí magnífico ese libro infantil, porque lo que hacemos en ese libro infantil es que algunos de los ritos que usan las comunas para sanar se conviertan en cuentos y que los profesores los usen en el aula para sus alumnos. Porque lo que hacemos en el proceso del rito funerario es sanar a la gente. La gente a veces erróneamente piensa que la gente que trabaja en el sector funerario es insensible, indolente, y la verdad es que hay que tener mucha sensibilidad. Al menos yo digo, no es para todos esta vida. Ni estudiar la muerte, ni trabajar, ni gestionarla. Es un tema complejo. Yo me llevo, ustedes saben, yo trabajo en la Universidad Católica, pero me llevo con un sacerdote que justamente ayuda a morir. Y me parece que es el sacerdote más sensible que conozco, ¿no? Porque tiene otras cosas en la cabeza. Aquí ustedes están viendo un juego funerario y ustedes dicen, qué locura está trayendo Saldumbid esta tarde, ¿no? Es un juego funerario. En las comunas de Calderón se juega frente al féretro. Juegos, ¿no? Que tienen que ver con la vida del campo, juegos que tienen que ver con la siembra y la cosecha, que tienen que ver con las familias, juegos muy bonitos, ¿no? En este caso están sentados y ustedes pueden ver que hay un hombre que vende, cada uno de ellos seguramente representa una fruta y la señora está comprando, ¿no es cierto? Entonces ahí se idealiza el mercado, pero al final la gente que juega aporta plata, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de una cosa importante. ¿Para qué se ejecuta este rito funerario? Para que la comunidad se integre, ¿ya? Porque la muerte en estas comunidades, ustedes se dan cuenta que cada vez están volviendo los velatorios, los ritos funerarios cada vez más individuales, más solos, familias más chicas. En este caso, si se muere alguien de la comunidad, va toda la comunidad al velatorio, 900, 1000 personas, las que sean. Entonces van todos, tienen que integrarse, porque no se muere alguien de una familia, se muere alguien del común. Entonces ya vamos a hablar de eso, sin común no hay rito. Y esa es una cosa que sí puede cambiar, don Fernando. Si la tecnología nos individualiza en el futuro, posiblemente los ritos desaparezcan y con ello se dé una deshumanización, como usted bien lo ha dicho. Segundo, se juega. Y con el jugar, yo creo que ustedes dan un golpe de tablero de la solemnidad y el miedo del rito funerario occidental. Se juega frente al féretro. Nadie le tiene miedo al muerto. Nadie le tiene asco al muerto. Se juega. Se colabora, se comparte. Ojo, una cosa importante que era muy importante hasta el siglo XIX era la calidad del acompañamiento.
No solamente ir, ¿sabes qué? Ya se murió este tipo, voy, acompaño un ratito, ya me vieron, chao, me regreso, cumplí. ¿No? La calidad, el tiempo de acompañamiento. Y por último, se sana. La plata que se recoge en los juegos van a los deudos para que paguen el rito, para que paguen el cementerio, para que ocupen. Y en últimas tienes un mecanismo que te habla de colaboración y sanidad en el rito funerario. Vamos a lo contrario, no sé si ustedes hayan conocido este caso. El año pasado, hace unos 2 años, María Fernanda Restrepo estrenó la película Con mi corazón en Yambo. No sé si ustedes conocen, pero en 1988 2 hermanos colombianos desaparecieron en Quito. Andrés y Santiago Restrepo eran chicos de clase media alta, eran personas acomodadas que circulaban en su vehículo y la policía los detuvo. Y ahí empezó la pesadilla, ¿no? Porque la policía detuvo a 2 chicos colombianos en los 80 en el Ecuador, cuando Colombia tenía todos los estigmas más 1 que ahora tiene el Ecuador. La historia es graciosa. Pero la policía les detuvo y les desapareció. ¿Ya? Esto es un crimen de Estado ecuatoriano que nunca se resolvió. Antes de venir el año pasado, en finales del año pasado, Pedro Restrepo, su padre murió. Yo creo que nunca sanó. Él quería una cosa, lo que quiere cualquier persona que no puede cerrar un ciclo ritual: los huesos. Él quería que el Estado les devuelva los huesos de 2 niños que la policía cogió y les desapareció, porque para ellos fueron sospechosos porque tenían acento colombiano. Los huesos nunca han aparecido. Se dice que fueron arrojados a la laguna de Yambo y por eso esa película se llama Con mi corazón en Yambo. Si pueden, mírenla, es sobrecogedora, ¿no? Porque es su hermana sobreviviente la que hizo este film. Entonces ahí me pregunto, yo sé que hay formas que trabajan los psicólogos para sanar al tejido social cuando el rito no se ejecuta, pero no es lo óptimo. A mí me da la impresión de que alguien que muere y que no puede, digamos que las personas amadas ejecutar sus ritos, queda roto aunque haya pretendido sanar. Y vamos a ver otros casos al respecto. Y quería aquí citarles una cosa magnífica. El año pasado estuve en Concepción, en Chile, y conocí por primera vez los cementerios simbólicos. Me pareció una locura. Cementerios de la quinta región, frente al mar, un mar embravecido, frío. Ustedes conocen, no los mares del Caribe acá al norte, sino un mar frío, enrarecido, muy violento, al que los pescadores se lanzaban al mar y si no volvían, la gente les esperaba y generaba mitos. Pero a veces no volvían más y decían, ¿saben qué? No, esos deben estar viviendo en algún sitio, en alguna isla. Pero a ellos les hicieron cementerios sin cuerpos. Y Chile en la quinta región tiene los cementerios simbólicos. Googleen, son maravillosos, son bellísimos. Cementerios donde no hay cadáveres. Están en el borde de los acantilados viendo el mar que se los tragó. Donde en las cajas, en lugar del cuerpo, están sus pertenencias. Donde se guardan recuerdos y se entierran. Y las familias, aunque intentan sanar, ¿cierto? Porque eso es para lo que están hechos, no tienen el cuerpo, no llegan nunca a tenerlo. El mar los ha devorado, los elementos. Es magnífico eso, porque nos demuestra cómo se ha ido sofisticando la idea del duelo, la idea del rito en la especie humana. Vamos a problematizarle un poco más, ¿no? Byul-Chul Han, el famoso autor coreano prolífico, este hombre se escribe 7, 8 libros al año. Hace unos 4 años publicó La desaparición de los rituales. Ya más o menos se van dando cuenta por dónde va el pensamiento de Byul-Chul Han y dices, ¿es posible tener rituales en una sociedad individualizada? En la que únicamente me preocupe yo de mí mismo, ¿quién me va a hacer mis ritos? ¿Quién me va a cantar mis cantos funerarios? ¿Quién va a pagar mis exequias en sociedades sin, pongámonos a pensar en las cosas mínimas, ¿no? Cementerio municipal, seguridad social, previsión, elementos que manejan ustedes? ¿Quién? Si estoy solo. Los transhumanismos, ¿no es cierto?, por primera vez nos hablan de revertir la vejez, de enfrentar a la muerte, de verle cara a cara. La clonación ya no es ciencia ficción, la inmortalidad está en el horizonte inminente. La pregunta ética que hay que hacernos ¿es conveniente
Ustedes saben que uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es la sobrepoblación, pero una vida larga, sin dolor, sin vejez, para ciertos que puedan pagar, ¿es justa? ¿Es humana o nos estamos enfrentando a un nuevo problema ético? Lo cierto es que el ritual se va a volver un lastre, o puede volverse un lastre, porque para que exista el marco ritual tienen que haber momentos significativos, elementos significativos. Si desaparecen los elementos significativos, desaparece la necesidad del rito. La función del rito, les había dicho, era la intercesión. Si la relación se vuelve inmediata, el ritual tampoco tiene sentido. Para Byul-Chul Han, el hecho de que nos hayamos vuelto consumidores, desechadores, ha quitado parte del sustrato necesario para ejecutar ritos. Al cosmos ya no se lo necesita, está interpelado. Detrás de las compras se consumen también emociones, ¿no es cierto? Ni siquiera miramos al cielo, no nos importa. Cada vez se ha relativizado todo, todo se fotografía. El nuevo espacio de socialización son redes. Los mercados digitales nos quitan la cotidianidad, la relación con el otro, Temu, Shein. Estamos enfrentando posiblemente un futuro con un yo, pero sin un otro. Es la pregunta. ¿Cambiará esto en el futuro su función? La manera en que se ejecutan las prácticas profundas que ha descrito Fernando Arango es penoso y puede ser muy peligroso, ¿no? Si se deshumaniza el rito, nosotros como especie deberíamos cambiar. Veamos 3 ejemplos, ¿no? Y intentemos, he traído ejemplos de Ecuador que me parece que en últimas ustedes les pueden ver de manera más objetiva. Esto fue una noticia internacional, vergonzosa como muchas de las que últimamente salen de mi país, pero así es la vida, es como toda Latinoamérica, ¿no? Ustedes se acuerdan, plena pandemia, el modelo exitoso de la ciudad más próspera del Ecuador resulta que no tenía ningún tipo de modelo exitoso, ¿no es cierto? Fue la única ciudad a la que la pandemia le arrasó. El municipio compró ataúdes de cartón, se encargó de la práctica ritual, se le almacenaron los muertos en los congeladores, no tuvo mecanismos de reacción. Esto es un ejemplo de por qué le dolió tanto al país este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué fue noticia internacional? ¿Por qué la gente de toda Iberoamérica me llamaba a mí a preguntarme si yo estaba viviendo lo mismo? Yo estaba en el mismo país y la realidad de la ciudad de la que yo vengo era otra. Entonces decía, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, ¿qué reclamaban las personas? ¿Por qué se ofendió la población? ¿Qué herida dejaba abierto eso? Y ustedes se pueden dar cuenta que todo tiene que ver con la eficacia y la ejecución de un rito digno, de un tratamiento digno de los cuerpos. ¿No es cierto? Ese borde era lo que se le reclamó al municipio, ¿no? Que en ocasiones, como les digo, pues, o sea, tiene más plata, mucha más plata que Quito y todo, entonces para muchas cosas, ¿no? Pero en gestión sanitaria se les fue todo al garete, ¿no? El rito no se ejecutó y eso fue doloroso y creo que eso podemos nosotros extrapolarlo a todas las muertes que sucedieron en pandemia, ¿no? Esa idea de tener que adaptarme porque es inminente y me puedo contagiar y además que recuerden que nos encerramos por miedo a la muerte. O sea que a pesar de estar en el siglo XXI tecnológicos y un poco también desafiantes ante el concepto, nos pasamos un añito y un poco más encerrados. Les pongo otro ejemplo y esto fue doloroso para mí. El 2022, en Quito, ciudad patrimonial, ¿alguien conoce Quito? Es una ciudad con un centro histórico muy grande, ya es el centro histórico, de hecho, mejor conservado y más grande de toda Latinoamérica, así que si no han ido, vayan. Pero es un centro histórico como todos los modelos de planificación urbana, a veces doloroso. En medio de las estructuras y de la enorme inversión para mantener las casas y las iglesias en pie, hay gente que habita los intersticios y que se muere sola. Esto que ustedes ven fue un trabajo de antropología que hice en la casa de José Morales.
Los vecinos de San Roque me informaron que el hombre que tenía una hermana y que ella murió en la pandemia se quedó solo y 2 años después nos enteramos que se murió. El barrio lo que hizo fue intentar realizar colectas, ¿no es cierto?, activar los mecanismos de beneficencia para que al hombre se lo deposite en un ataúd y luego ir a su casa a intentar ordenar algo que ya no tiene dueño y hurgar en la soledad, intentar descubrir quién fue entre sus cosas. Ya no había nada de valor, evidentemente, cuando yo llegué, ¿no? Habían dejado las cosas que para la gente, los vecinos, no tenían ningún sentido. Para mí era todo lo que me daba a mí datos de quién era esta persona que murió sin rito, porque fue enterrado en beneficencia. ¿Cómo fue su vida? Mostrarlo esta tarde a ustedes, a don José, joven además, en un portarretrato que estaba junto a su lecho, que me parece que le debe haber gustado la fotografía, posiblemente sea la forma de iniciar su rito. Como dice Antoni Marín, ¿no es cierto? Esta tarde le nombramos para quizás hacer una plegaria por él, que murió solo. Esto que estamos viendo se ancla a la bisagra de la especie, no debería pasar, nunca. Les pongo uno que ya nos va a impelir a todos, ¿no? Cuando fue la pandemia, justamente en una entrevista que me hicieron de los medios de prensa, me preguntaron si la tecnología y el encierro iban a anular al rito. Mi respuesta en ese momento fue no, porque ya la migración había hecho que muchos ecuatorianos tengan familia en España, en Italia, y que las empresas funerarias transmitan los funerales para que participen online sus allegados. No sé si ustedes lo hacen, pero en Quito hay muchas que vieron en donde están nuestros migrantes la posibilidad de transmitirles, ¿no? Ya es muy difícil que alguien se venga por este tipo de cosas. Las tecnologías para mí se han estado integrando a la estructura, al giro de negocio suyo, a la estructura de manejo del rito desde la iglesia, desde las funerarias, desde hace mucho tiempo. Y ojo, tendrá que seguirse integrando porque no están ustedes fuera del campo tecnológico. Como resultados del cómo, la segunda pregunta, tengo 3, ¿cierto? Digo que a pesar del vaciamiento y la fugacidad de la sociedad actual, las formas rituales todavía dan sentido al antropos. O sea, creo yo firmemente que aunque las tecnologías se incorporen, todavía necesitamos dar un sentido ritual a la vida. No somos redes sociales todavía. Todavía hay que llegar, hablar, comer, saludar. Todavía no hemos llegado al caso de esa gente en Corea que ya vive encerrada y no sale nunca, ¿no? El rito, si bien no en su faceta funcional, esa es mi segunda conclusión, todavía va a presentar mayores elementos de distinción. Recuerden que la muerte no es una cosa equiparadora, contrario a lo que se dice en algunos de los cementerios. Aquí no empieza la igualdad en nada, eso es falso. Depende de los recursos económicos, depende de las posibilidades de los mismos, y aunque no es, digamos que, el determinante, en el futuro ese rito tecnológico posiblemente sí permita a ciertas personas acercarse a otras formas de gestión de la muerte. Ahí ustedes ven una foto de Alcor, ¿no? Ustedes deben estar al tanto que son ya gente que criogeniza cuerpos con la idea de despertarles en el futuro. Ya no son cuerpos completos, solamente cabezas y torsos, porque ahí es donde está lo que vas a necesitar. Los transhumanistas hablan de posibilidad de traslado de memoria a red, a nube, o sea, es decir, despojarte de lo único que te volvía mortal, que es el cuerpo. Ya no se habla de esto como proyección, pero posiblemente no sea de acceso para todos. Y la pregunta ética que viene al respecto es, ¿necesitamos que esa gente que está congelada ahí, 80 años, lo que sea, vuelva a vivir cuando su tiempo de vida ya pasó? Y una cosa que a mí me encantó alguna vez que leía Bourdieu es que por más violenta que sea y estructural la muerte no es injusta per se, es un concepto nada más. 3, y esto es fundamental, creo que las tecnologías sí cambiarán la manera en que las comunidades se acercan a la muerte y posiblemente la redefinan. Un cambio sustancial, por ejemplo, en la especie tendrá que ver con el tiempo
de vida, con la noción de enfermedad, con la idea de niñez, ¿no? La adolescencia. Ahora son adolescentes hasta los 30 años, 40 años. ¿Te han dado cuenta? Kid Boys es el concepto. La adolescencia no existía hasta el siglo XX. Yo todavía conservo registros de inhumación donde un adulto de 12 años fue aplastado por una piedra en la fábrica Chillo Gijón, en Quito. Un adulto de 12 años. La niñez, la adolescencia, esta larga dependencia, ¿no es cierto? Es una cosa nueva, se están transformando. Posiblemente en el futuro ese cómo se ejecuta el rito sea más simbólico y menos funcional. Más aún, si vamos enfocados o vamos rumbo a una vida tecnológica. Antes de pasar al dónde, les cito un espacio, un pequeño fragmento de la novela de 1975, Rascacielos, de J.G. Ballard, ¿no? Imaginémonos un mundo en el que la gestión de la vida y la muerte sea absolutamente tecnológica. Yo creo que la mayoría de las personas esto le parece una pesadilla, ¿no? Es decir, que cuando acabe mi vida sea procesado como cualquier otro producto, ¿no? Tac, 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 todo corre. Bueno, si les gusta la ciencia ficción clásica, lean a Ballard. Por último, el dónde, el tercer componente para dar respuesta a esta cosa, ¿no? Ya habíamos dicho dos cosas y quiero en esto, que es un poco también complejo, ir respondiendo la pregunta que hizo Remanso, ¿no? Decía, ¿la ciudad de los vivos convive con la ciudad de los muertos? La pregunta es, ¿fue así? ¿Siempre fue así? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y hablábamos de las geografías. Y aquí quiero ponerles una tercera. Ya teníamos complicada la cosa, ¿no? La geografía del cuerpo, el sitio. Pero ojo, hay una tercera geografía que todos nosotros estamos integrando en nuestros debates cuando hablamos de la muerte, y es qué forma tiene el más allá. Y esta es una geografía política, no espiritual únicamente, es política, y vamos a darnos cuenta por qué, ¿no es cierto? ¿Qué forma tiene el cielo, Nirvana, el Valhalla, el otro reino, el lugar de los muertos, el Mictlán, lo que sea, como quieramos llamarlo? ¿Qué forma tiene? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Cómo se accede? ¿No es cierto? El dónde es el espacio en donde se disputan estas geografías. Y aquí les cuento otra anécdota. Los que han ido a Quito seguramente no se perdieron la iglesia de la Compañía, ¿no? Quito, para los viajeros decimonónicos, más que una ciudad, era un convento. Decían que era más un convento que una ciudad, una iglesia por casi cada cuadra del centro histórico de Quito, una más monumental que la otra. Quizá la más bonita es la iglesia de la Compañía, a donde mis papás cuando yo era niño me llevaban a oír misa, acompañado de bellísimos ejemplos de arte virreinal, ¿no es cierto?, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Eso que ven ustedes ahí es parte de una pedagogía de la muerte de la iglesia contrarreformista. Yo como niño, este es un cuadro enorme, ¿no? Ocupa posiblemente el tamaño de toda esta pantalla y tiene muchos más detalles. A los niños le paraban frente a este cuadro para que no hagan estupideces. Entonces ahí están muchísimos pecados, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces ahí está lo que le pasa al iracundo, lo que le pasa al borracho, lo que le pasa a tal cosa. Hay unos pecados incluso que yo no sé a qué hacen referencia. Hay una mujer que se llama la deliciosa, hay cosas muy raras, ¿no? Pero es una pedagogía visual. ¿Sí se dan cuenta? Lo que está intentando enseñar la muerte hasta el siglo XIX, la iglesia hasta el siglo XIX es qué te pasa después de la muerte y a dónde vas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la gente que va a ver esto era muchas veces iletrada. Y eso que veía, ¿cierto? Esos santos decorados con calaveras, el juicio, el infierno, ¿no es cierto? Te daban mucho de cómo estaba diseñado ese mundo del más allá. Ahora la pregunta es, esta noción que tenemos nosotros de un diablo rojo con cola, como por ahí están algunos, ¿no es cierto? Esa noción que tenemos del infierno, del inframundo, de tal, bla, bla, ¿fue siempre así? La respuesta es que no, ¿cierto? La correcta ejecución de los ritos fue produciendo cambios en la manera de entender no solamente las dos geografías primeras, sino esa geografía celestial. La muerte, ¿no es cierto? El momento de la muerte en el cristianismo primitivo y hasta bien avanzada la modernidad era un campo de batalla. Uno no vivía para vivir, sino vivía para morir bien. La muerte era un espacio gravitante. Santa Mariana de Jesús, se cuenta, ¿no es cierto?, asistía a la iglesia de la Compañía, donde estaba ese cuadro,
a perfeccionarse, porque en su casa tenía calaveras, esqueletos que le recordaban la banalidad de la vida. Cuando un hombre un poco desubicado, se cuenta, se le sentó al lado y le hizo algún coqueteo, Santa Mariana, furiosa, le respondió: no me moleste, estoy aprendiendo a morir. Vivir en esta época era aprender a morir. Por tanto, si morir no es poco hoy, como dice Cristina Barile, hasta bien entrado el siglo XX, morir lo era todo. Porque en ese momento se jugaba no el tiempo fútil de la vida de la sociedad, ¿no es cierto?, sino la vida eterna. Y por ende, la geografía, no solamente física, sino económica y política, está determinada por ese hecho. Las herencias, las capellanías, las iglesias recibían enormes cantidades de dinero en función del rito funerario, la práctica de los ritos funerarios. Ahora es más sensato, ¿no? Ya vamos a ver por qué. En esa guerra en la que jugamos el todo, ¿no es cierto?, en ese momento en el que el alma se despliega al cuerpo, se puede perder por omisión. Recordemos los cuadros del Bosco, ¿no?, donde junto a la cama del moribundo están los ángeles, pero también los demonios, ¿no?, intentando llevársele. ¿Cómo era esta geografía?, ¿no? ¿Y por qué era así? Hay 4 cosas importantes, ¿no? Ahí les pongo el fuego del infierno, ¿no? Esa geografía que nosotros ahora tenemos no es canónica, no es bíblica, sino que ha sido, mejor dicho, sí es canónica, pero no es bíblica y ha sido construida sistemáticamente. Desde el siglo IV, los padres de la Iglesia como San Agustín, Jerónimo, Ambrosio, Orígenes, Clemente, se hicieron algunas preguntas en torno no al cuerpo y al momento de la muerte, sino a dónde vas después. Una de las primeras que les empezó a sonar por la cabeza tenía que ver con qué hay entre el momento en el que te mueres y la promesa del juicio. Si se dan cuenta que estamos hablando de la escatología cristiana, es el más allá de lo que estamos hablando. Pero esta gente se pregunta: ojo, no hay nada dicho, ¿no? Pero entre que te mueres y que hay el juicio final, algo debe haber. ¿Dónde están? Porque recuerden que la abuelita que le dice al niño, o mejor dicho, la mamá que le dice al niño: tu abuelita está en el cielo, si es católica practicante está cometiendo un error doctrinal, o si es cristiana, porque la Biblia nos dice que todos están en espera de un juicio. Entonces en algún lugar deben estar, pero no saben, ¿no? Entonces la segunda cosa que les preocupa es, ojo, entre el juicio, o sea, si ya me jugué todas las cartas mientras viví, fritos. O sea, fui malo, ya frito, pues no. O hay un alma que no sea salvable, porque recuerden que en última instancia el alma la creó Dios. Entonces, ¿existe algún alma insalvable? ¿O hay algún alma ya por demás malvada que tiene que condenarse eternamente? Entonces, la filosofía de San Agustín dice: no, pues porque nuestro papel no es predicar la condenación, sino la salvación del alma a través de los ritos funerarios. ¿Ya? Entonces, eso plantea un problema, porque esa alma que está en algún lado, en ese momento de la muerte todavía sigue activa, pues. Entonces no es un muerto, hay que hacer algo por ese muerto. El tercer debate ya da forma a esa dimensión, ¿no? Lo que Legov va a llamar el tercer lugar. Entre la muerte y el juicio hay el purgatorio. Y eso es un cambio radical en la doctrina de la Iglesia que se va a extender durante casi 8 siglos. ¿No es cierto? Aquí está San Agustín. El purgatorio es un cambio político que ustedes no sé si se dan cuenta, pero es brutal, porque les estamos dejando hasta el siglo IV a los muertos: ya jugaron tu vida, ya te jugaste tus cartas, espera nomás el juicio donde sea, ¿no es cierto? Los sitios para los muertos eran bastante específicos. Pero si yo puedo hacer algo vivo por el que se murió, resulta que mi papel en la muerte es activo. La Iglesia ya no le pide a uno que se quede quieto, sino que nos pide una práctica activa, fija, firme, ¿no es cierto? Yo ya puedo hacer algo por el que se murió. ¿Qué hago? Dono, compro indulgencias, rezo, le mando a construir un enorme monumento funerario, compro el sitio más cercano al altar en la iglesia, ¿no? En las iglesias coloniales son necrópolis. Las iglesias y los templos hasta el siglo XVII, XVIII comparten funciones, son la misma cosa, porque no me interesaba de hecho mucho tener una lápida. Lo que me interesaba es estar cerca de Dios.
Porque recuerden que el que viene a encontrarme es Dios. Entonces, mucho que tenga una lápida en este momento no me importa. Se trata de intermediación para la salvación. La idea de una iglesia muerta, es decir, la iglesia yacente. Los muertos no están muertos, ojo, descansan, ¿no? Entonces, se dan cuenta, si estuviese muerto y si fuera un verbo terminal, no podría descansar el muerto. El muerto tiene un verbo activo, está durmiendo en la espera, dicen algunas lápidas, descansa aquí, ¿cierto? Están activos. Hay que invertir. Hay un tiempo para los muertos, hay que dejar un tiempo, hay que visitarles, hay que tener previsiones y por último, hay que prepararme para morir. Entonces, ese don de la disposición de los restos va a ser cada vez más compleja y así como el rito define al ser humano, el lugar de culto también, ¿no es cierto? Se respeta la familiaridad que tenemos con los muertos, sin embargo, ese lugar también es temido, ¿no es cierto? Porque es un lugar de ellos. Contrario a lo que se piensa, los muertos no han estado en un sitio específico durante toda la historia, han entrado y salido de las iglesias, han entrado y salido de las ciudades. En América, de hecho, una de las cosas más importantes, y eso yo tengo como historiador, ¿no es cierto?, ese análisis, es que parte del ordenamiento de las primeras poblaciones americanas fue ordenar la muerte. Ustedes saben que los cultos, el rito que tenían los pueblos precolombinos, generalmente les hacían parte de la vida a los muertos. En muchas comunidades les integraban y les enterraban ahí mismo, ¿cierto? Pero esto es paradójico porque la iglesia en los concilios limenses, por ejemplo, muy tempranos en el siglo XVI, mandó a que los muertos ocupen su lugar. ¿Ya? Entonces ya el muerto no podía estar integrado al mundo de la vida, ¿no? El concilio de Braga entre el 565 y 563 por primera vez ya dice que los muertos salgan de las iglesias, que se separen, ¿no es cierto?, que tengan un lugar propio. Y esto es bien importante, ¿no es cierto?, porque va a dar lugar posteriormente y en mucho tiempo a esta necesidad de tener un espacio personal para la descomposición. O sea, lo que Foucault llama un sitio para mi propia podredumbre, ¿no? Una descomposición individual, rastreable, ¿no es cierto?, identificada. El resultado de esto ya en el futuro va a ser los cementerios contemporáneos y las lápidas, por ejemplo. Si está el muerto en la iglesia, no era tan importante que esté identificado. De hecho, muy pocos de los muertos en las iglesias tienen identificación. Lo importante era que estén cerca, el lugar donde ocupan. Por ejemplo, en la iglesia de San Francisco de Quito hicieron una remoción del suelo. Y una cosa que fue sorprendente fue que no estaba inventariado, pero bajo el altar mayor había toda una familia. No se sabe quiénes, pero sabemos que fueron muy importantes. Muy importantes. Posiblemente, si no presidentes de audiencia, gente muy importante, porque estaban junto a Dios. Lo mismo la gente que estaba en los retablos, ¿no es cierto? Y luego los más pobres ocupando los sitios de afuera, los atrios, las plazas cercanas a la iglesia o los sitios contiguos. Esta nueva diferenciación de las geografías de la muerte nos relativizan, porque si bien hay que estar en contacto con Dios en este momento, ese muerto también empieza a depender de los vivos. Y ustedes pueden dar cuenta cómo desde el donde otra vez empieza a aparecer la importancia del rito, que es donde están ustedes. El sitio se vuelve tan importante como el cuerpo mismo. ¿Se han dado cuenta que la gente, por ejemplo, mucha gente tiene muchos reparos, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a estudiar esto, mi esposa solía mandarme al baño cada vez que volvía a la casa de un cementerio porque lo había inventariado o estaba haciendo estudios, lo que sea. Entonces era como a purificarte, ¿no? Y además esa purificación no solamente era física, sino era energética, como que yo venía trayendo algo pesado, algo maligno, hasta que alguna vez me enojé y le llevé para que ya se relaje un chance, como se dice en buen quiteño. Ella se dio cuenta que las lápidas, contrario a lo que piensa la gente, nos hablan de afectos, de relaciones, de cariño, de amor, hay historias. Entonces yo le dije, no sé qué mal ves aquí. Eso es interesante. Miren esto. Esas funciones del cementerio no son las que tienen ahora como un sitio de culto, respetable, de miedo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo un cementerio medieval.
Junto a la iglesia ni siquiera hay las lápidas bien definidas, se ven por ahí las cruces, pero en esa época, ¿no es cierto?, el cementerio era un espacio público donde la gente se reunía, tenía vihuelas, habían músicos, habían ferias de adivinos, habían relaciones sexuales de todo tipo, y uno dice, qué brutal. Pero entonces es otra cosa. Sí, efectivamente, esa configuración actual del espacio simbólico que tenemos ahora, muy sagrado, es contemporánea, no es antigua, ¿cierto? Eso se va construyendo poco a poco. Esta es una famosa pintura del cementerio, ¿no? Entonces, por eso no nos extrañe que en las 12 tablas, Alfonso el Sabio, y en muchos otros intentos no canónicos, ¿no es cierto?, se intentaba ordenar el espacio de los muertos también. Y ustedes se van a dar cuenta que esto tiene relación con la forma y el orden que tienen las ciudades. Se prohibía, por ejemplo, en las 12 tablas, tañir vihuelas, practicar suertes, que las mujeres vayan solas y en altas horas de la noche al cementerio por las cosas que podían pasar, ya se imaginarán ustedes. El ordenamiento y la sacralidad del espacio de la muerte será progresiva, ¿no es cierto? En América Latina, uno de los principales factores, ¿no es cierto?, y que más les importa a los colonizadores es infundir dentro de las sociedades colonizadas la idea de sacralidad, ¿no es cierto?, y de salvación de las dos vidas y de las dos geografías. Entonces ustedes se van a dar cuenta que dentro de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, va a ser, por ejemplo, muy eficaz la imagen del culto mariano, que en la iglesia es bastante tardía, ¿no? A partir del siglo XIII se empieza a configurar más o menos como nosotros le concebimos ahora, y el diablo en el XII, lo que nos habla de transición entre la Edad Media y la modernidad, pero se está configurando una particular forma, no solo de gestión de la muerte, sino de ordenamiento de la sociedad. ¿Qué se estaba buscando, no es cierto? Impartir la idea de salvación en todas las geografías posibles no es un tema menor, eso va a permitir la acumulación de fortunas y, por ejemplo, en muchos de los concilios se le va a prohibir al sacerdote, por ejemplo, que se haga legar a sí mismo bienes de los indígenas o de gente pobre, porque ustedes entenderán, ¿no?, que es tan importante el más allá en este tiempo que lo que hacían los sacerdotes era garantizar más misas siempre y cuando usted me legue o me done, ¿no es cierto?, me herede todo lo que usted tiene. Entonces se les prohibía que se abuse de eso. Luego se registrarán en los registros de defunción 3 cosas básicamente. Primero, el nombre. Bueno, y en este momento quien registra es el sacerdote, ¿no? Los médicos no importan. El nombre, ¿quién fue? ¿De qué parece haber muerto? Hay una cosa maravillosa, las causas de muerte hasta mediados del siglo XX son bien fascinantes, ¿no? Porque casi todas son supuestos, ¿no? Hay gente que muere de loco. Yo analicé esto en mi cementerio de San Diego de Quito y es fantástico, ¿no? La gente que muere de loco, de ira, de cólico miserere, de fiebres, de cosas, en fin. Pero ¿de qué parece haber muerto? Es un misterio, ¿no es cierto? Entonces muere. Y lo más importante, si ese muerto recibió los ritos postreros, es decir, si fue confesado, si está encaminado a la salvación, ¿no es cierto? Luego y al final va a aparecer en dónde va a estar enterrado, es decir, qué forma va a tener ese espacio. Y aquí viene una figura interesantísima del orden que por primera vez ya va a tener sentido para los cementerios contemporáneos, y es: generalmente voy a tener que enterrarme en la parroquia en la que nací. No es tanto a mi albedrío, a menos que me mueva, pero generalmente el muerto nace y se entierra en su parroquia. Y con esto surge toda una nueva geografía de las ciudades americanas, ¿no?, de las ciudades del entorno. Entonces, esos muertos que estaban en las iglesias, esos muertos que están en los muros, esos muertos que están en los altares, ¿no es cierto?, van a empezar paulatinamente a salir. Carlos II en 1693 ya hablaba de extremados derroches, ¿no? La población no quería ser apartada del lugar de privilegio que representa el sitio de la muerte. Entonces parecía, decía Carlos II, el hechizado, ¿no?, este polémico rey hispano, que más se estaba rindiendo culto al hombre que a Dios. Entonces, que eso se estaban comprando. Entonces él manda que los ritos funerarios no sean ostentosos en 1693. Y se empieza a desarrollar el pensamiento higienista, la ilustración, en la que ya se relaciona la idea de la enfermedad directamente con el espacio de los muertos. Les cito un pequeño fragmento escrito por Barros, ¿no es cierto?, Arturo Barros, un cronista chileno del siglo XIX, que dice: el aire que se respira era tan malsano, está hablando de la iglesia, y tan intolerable que era indispensable abrir las iglesias
antes para ventilarlas, porque los fieles no podían estar ahí con el olor. Voltaire se queja de lo mismo, ojo, ¿no? En las iglesias parisinas, cada vez que uno pisaba un azulejo, los líquidos lixiviados salían a tope. Entonces, ese espacio ya tenía que ser redefinido. La Ilustración llega con fuerza, ¿no es cierto? Y en el 3 de abril de 1787, el rey Carlos III manda a que ese lugar salga de las iglesias y se construyan los primeros cementerios fuera o extramuros. Hasta entonces, los muertos estaban cobijados a la sombra de los santos, ad santos. ¿Se dan cuenta que aquí yo he dicho una cosa importante? Hasta este momento todo lo que había hablado eran sacerdotes. En este tiempo acaba de hablar un rey. Es decir, la administración de la muerte acaba de ser trasladada de un tema profundamente filosófico a un tema público. ¿Ya? El rey manda que se construyan cementerios públicos, que estén lejos de las ciudades, con vientos propicios, con tumbas separadas, en la medida de las posibilidades, dentro de los criterios posibles de financiamiento de cada uno de los municipios. ¿Saben lo que pasó? Se acata, pero no se cumple. Latinoamérica, o mejor dicho, la América hispana en ese momento, logró tener sus cementerios, primeros cementerios de extramuros, recién a principios del siglo XIX, ¿no? Cuba, con el cementerio de la Espada, el cementerio Presbítero Maestro de Lima, el cementerio central de Bogotá, por ejemplo, como ejemplos tempranos. Entonces hablamos de una nueva sacralidad, vamos concluyendo, ¿no es cierto? Es necesaria son cementerios que están fuera de las ciudades, es necesaria la identificación de los muertos, es necesaria la sacralización de esos nuevos espacios. ¿Ustedes creen que fue fácil que la población, por ejemplo, en un momento determinado digan, ya sabes que el cementerio ya queda fuera de la ciudad, ya no se puede enterrar en las iglesias, vaya nomás afuera y ya listo? Fue muy complejo, muy complejo. Yo tengo casos en Quito donde la gente protesta porque no le dejan enterrarse en la iglesia, porque ya funcionaban los cementerios de extramuros, porque decían, allá me van a botar en un arrabal, fuera de la ciudad, sin que Dios me pueda encontrar. Entonces el cementerio, como estructura tan dinámica, tan bonita que es, se empieza a llenar de cruces, de capillas, las familias pudientes construyen sus catafalcos y mausoleos, los pobres empiezan a ocupar los bordes, ¿no es cierto?, con diferentes modos y tiempos de la memoria. Algunos estarán poco tiempo, otros permanecerán por muchos años en el cementerio, pero la gente empezará a trasladar las funciones salvíficas del templo a ese espacio. Se llamarán camposantos, ¿no? Campo Santo, no es cualquier sitio. Y por último, habrán nuevas formas de distinción, que ya las he mencionado, ¿no? No es lo mismo el mausoleo de la familia tal cosa, ¿cierto?, que está en el centro del mausoleo, que la familia pobre que se irá reciclando su tumba conforme pase el tiempo. Veamos el caso quiteño para que acaben. Miren en verde, ¿no es cierto?, los cementerios que hay en el centro de Quito, que son iglesias o criptas, y el cementerio que está ahí en toda esa área que está en morado es el cementerio del hospital. En el hospital solamente se enterraban pobres de solemnidad. En las iglesias, generalmente, la gente que tenía poder y mestizos, porque vemos que hay 3 cementerios, ¿no es cierto?, que bordean la ciudad. Esto es del siglo XIX y esto va a ser así hasta principios del siglo XX, ¿no? Los 3 que están en rojito son los cementerios de indios, ¿ya? La muerte siempre fue un espacio de extinción. Tenemos a San Sebastián, San Marcos y San Blas, cementerios para indios. Pero vemos aquí, y es lo interesante de este plano, que ya están funcionando los 2 cementerios extramuros, San Diego y El Tejar, que van a ser los cementerios que se van a transformar pronto en generales, laicos y públicos después de la Revolución Liberal, aunque en Quito no hay cementerios públicos. Y eso es un trato interesante. ¿Qué se resuelve en este debate, no es cierto? Este es el famoso cementerio de los Inocentes en el centro de París. Ustedes saben que de ahí salieron todas las sepulturas porque ya se determinó que eran malsanas. Esos muertos fueron a parar a las catacumbas, ¿no es cierto? Los restos están ahí. Pero aquí hay 4 debates, ¿no es cierto? El debate en torno a la enfermedad, el origen y su tratamiento, ya no es un debate eclesial, sino un debate sanitario. Los costos y beneficios de la gestión de la muerte, ¿no es cierto? Actores, la salvación del alma, cómo se salva en este momento, y el lugar, es decir, la redefinición contemporánea de la ciudad, ¿no es cierto?, el espacio rural. Contrapuesto al cementerio de los Inocentes, el portón del Père Lachaise, ¿no es cierto?, quizá el cementerio más famoso del mundo, ¿no es cierto?,
un extramuros parisino que ya nos habla de ese debate del siglo XX, en el que yo ya anclo con lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? La posibilidad de que surjan ya cementerios gestionados por privados, cementerios corporativos, cementerios jardín, cementerios como espacio público, que ya es la contemporaneidad. No he querido meterme a algo en lo que ustedes son más doctos que yo. Como comencé, como responsabilidad, intentaré dar solamente mi punto de vista de el dónde, el cómo y el qué. Avesados como somos quienes vemos la cara de la muerte, donde posiblemente el espacio de la muerte en el futuro se resignifique y cambie. Cómo posiblemente un ritual que integre tecnologías, pero que no pierda lo humano. Si se pierde eso, posiblemente como especie nos desintegremos. ¿Y qué? ¿Qué es la muerte? Otra cosa. En el futuro esa muerte va a ser otra cosa. Una cosa que muy posiblemente yo no experimentaré. Muchas gracias.